En algún lugar del mundo, Cuco y su esposa platicaban sobre su situación. Mariana le decía que debían irse a un sitio poblado. Su pequeño hijo librado estaba creciendo y necesitaba ir a la escuela. Refugio era curandero y se los había llevado a vivir al monte, donde la naturaleza criaba todos los elementos para hacer sus brebajes, principalmente las hierbas. Era la razón por la que quería vivir en el monte. Mucha gente lo sabía y al ser tan buen curandero, aunque vivía en medio del bosque, cuando tenían algún mal o enfermedad rara, acudían a él, sin importar que vivieran lejos en medio de la nada. Entonces le respondió a su mujer que ella le enseñara lo necesario a leer y escribir. Él le enseñaría el arte de la sanación. De grande sería un buen curandero como su padre. Mariana ya no dijo nada. Cuco era tan terco que no lo haría cambiar de opinión. Sin embargo, en parte tenía razón. No había otro chamán curandero tan bueno como él. Dios le había dado ese don, y aunque no cobraba sus trabajos, la gente cada vez que iba a consultarlo les llevaba víveres como agradecimiento a sus curaciones, lo necesario para que pudieran subsistir sin necesidad de ir ellos al pueblo para comprarlos. Además, peces y animales abundaban en el bosque, por carne no se preocupaban. Las semanas y los meses pasaron en los que Mariana le enseñaba a leer y escribir al niño, mientras que su padre lo instruía en su arte de sanaciones con los elementos de la tierra, lo que muchas veces dejaba sorprendidas a las personas por el poder que tenía para curar males malignos, hechos con la ayuda de la oscuridad y enfermedades incurables. La magia blanca es la cura para combatir el mal, y librado, a sus 10 años estaba aprendiendo mucho de lo que su padre le estaba enseñando. Parecía traerlo en la sangre como una herencia. Un día, Cuco descubrió que unas plantas mezcladas con otros ingredientes tenían el poder para que quien la tomara pudiera convertirse en hombre lobo. Era algo fascinante, nunca antes creado por nadie. Sin embargo, necesitaba probarlo con alguien para ver su reacción y comprobar que sí era eficiente. No podía hacerlo con su esposa, ni tampoco con su hijo. Cabía la posibilidad de otras reacciones y no quería arriesgarlos. Entonces pensó en tomarlas a sí mismo. Era el más indicado. Podría ir sintiendo los cambios y si tenía reacciones su cuerpo. Cuando estaba a punto de beberla, miró que su perro Matías estaba echado frente de él y se detuvo de hacerlo, pensando que ya tenía quien haría la prueba. Tomó al perro del collar y se lo llevó al cuarto de sus herramientas y ahí le dio la poción. Era cuestión de esperar y observar los cambios en Matías con el transcurso del tiempo. Pasaron unos días y parecía que el brebaje en el perro no había funcionado. Refugio no entendía por qué había fallado. Estaba seguro que la poción era efectiva. Su don de chamán le había indicado que la pócima era mágica y tenía un gran poder. Lo que no sabía Refugio era que su brebaje necesitaba la luna. Con el astro nocturno se complementaba para desarrollar ese gran poder. Era necesaria para que llegara la transformación, pero pronto lo iba a saber, porque esa noche una gran luna llena apareció en el firmamento. Entonces, su hijo, que había salido para hacer sus necesidades, escuchó gruñidos en el desván. Pensando que su perro Matías se había quedado encerrado ahí, fue para abrirle la puerta y se saliera. Cuando la abrió, sus ojos se hicieron grandes al ver quién causaba esos gruñidos. Era una enorme bestia parada en sus patas traseras. Era tan descomunal que se agachaba para que su cabeza no pegara en el techo. Aquel enorme animal, al ver al librado, emitió un potente rugido mientras se le acercaba con pasos lentos. El chico estaba tan aterrado que no podía moverse. Ni cuando la bestia se posó frente suyo pudo hacerlo. Pensó que iba a morir devorado por ella. No obstante, el descomunal lobo se agachó acercando sus fauces al rostro del muchachito para olfatearlo. Después pasó la gran lengua por la cara, lamiendo gran parte de ella. Luego
se fue haciendo un enorme agujero en la madera del desván, emitiendo un aullido mientras se deslizaba en la oscuridad. No lo podía creer, pero la bestia había respetado su vida y no comprendía el por qué. En eso llegó su padre apresurado. Por los ruidos pensó que el librado estaba en peligro. No se imaginaba que su poción junto con el poder de la luna habían transformado al perro en una poderosa bestia. Cuando llegó con su hijo y ver que gran parte del desván estaba derrumbado, se dio cuenta que la pócima había funcionado. Vio la luna llena y supo que su energía y la de su brebaje se fusionaron, creando en su perro una poderosa bestia. Ahora cada vez que apareciera en el cielo, llegaría la transformación. Su hijo librado se lo comprobó cuando aún asustado le contó lo sucedido. Todavía traía la baba del lobo impregnada en su rostro. Cuco también estaba sorprendido de que no le hizo daño. Tal vez al olfatear su aroma lo reconoció, aun siendo una bestia feroz. Esperaba que en adelante no quisiera hacerles daño. No dijo nada sobre el brebaje, ni que aquella bestia era Matías. Hizo un hueco en la madera en su casa y escondió parte de él, escribiendo en el frasco para qué servía. Lo demás lo dejó entre las otras pócimas por si se llegara a ofrecer, pensando en que ahora rondaba una bestia irracional que él había criado y quizás podría necesitarla. El tiempo siguió su curso y de Matías no volvieron a saber nada. Al menos no se acercaba, únicamente escuchaban aullidos en la lejanía. En cierta ocasión llegaron 2 hombres y una mujer. Nunca habían ido. Alguien del pueblo se los había recomendado como buen curandero. Uno de ellos traía mucha fiebre, ya había tomado de todo y no se le podía quitar. Lo recostaron en un petate y tomó uno de sus brebajes sin fijarse que era la pócima para transformarse en lobo. Era tan poderosa que cuando se la dio a beber, aunque no era para el mal que el hombre traía, en cuestión de minutos se curó. Quien lo había recomendado no estaba equivocado. Era el mejor curandero y agradecidos se fueron, dejándole cosas no perecederas como pago. Para los hombres había valido la pena acudir con él desde tan lejos. 2 semanas después de haber curado a ese hombre, regresó la luna llena. Era de madrugada y en casa de Cuco todos los que la habitaban estaban dormidos. No podían imaginar lo que estaba por sucederles, porque de repente la puerta cayó destrozada brutalmente por un golpe y aparecieron 2 descomunales bestias, mitad lobo, mitad hombre. El estrepitoso ruido despertó a todos y Refugio, creyendo que era su perro Matías, le habló tratando de tranquilizarlo. Pero los lobos son irracionales y lejos de calmarse, los atacaron hasta darles muerte a Cuco y su mujer. Librado vio cómo morían brutalmente entre las garras y fauces de aquellos hombres lobo. Su mente no pudo resistirlo y perdió la conciencia. En esos momentos para él fue lo mejor, porque con eso evitó seguir viendo tan dantesca escena. Las bestias lo vieron tan insignificante que se fueron sin hacerle daño. En la mañana siguiente, unas personas que iban de consulta se encontraron con aquella escena brutal. De momento pensaron que algún animal carnicero los había atacado. No podrían imaginar que hombres lobo andaban sueltos, mucho menos que esas bestias existiesen. Cuando se percataron de la presencia del niño, pensaron que también estaba muerto, pero al revisarlo se dieron cuenta que solo estaba desmayado. Sepultaron a sus padres, después tomaron al muchachito y se lo llevaron. No podrían dejarlo solo en ese lugar de muerte. El deceso del curandero era una lamentable pérdida. Ahora nadie curaría sus males. Lo que no se explicaban era cómo el niño no tenía ni un solo rasguño. Quizás cuando volviera en sí, él se los contaría. Por ahora, lo más importante era salir de ahí. Lo que había matado a sus padres podría andar rondando cerca.
Después de unas horas de camino, llegaron al pueblo. Cuando estuvieron en casa, Librado despertó y les contó lo sucedido. Desde que por primera vez se había topado con la bestia, un ser muy parecido a lo que atacó a sus padres y creía era una de las que les dieron muerte. Su historia era increíble. ¿Cómo podrían existir los Lycans en esos tiempos? Sin embargo, por la manera que los encontraron, creyeron en las palabras del muchacho. Entonces fueron a la comisaría para darle la noticia al comisario que el curandero y su mujer habían muerto. Una posible bestia humanoide andaba suelta. El sheriff lo miró con incredulidad y antes que dijera algo, le dijo que su hijo estaba vivo y él mismo les contó quién lo había hecho, lo que quería decir que deberían estar prevenidos porque esas bestias podrían ser cualquier pueblerino, incluso ellos mismos. Pasaron los años en los que gente de los alrededores desaparecía cada vez que salía la luna llena. En esos lapsos, los amos nocturnos obtenían el poder de ella, transformándose en hombre lobo. Librado en ese momento tenía 18 años y un día fue a visitar la tumba de sus padres. Cuando estuvo en la cabaña, vagos recuerdos agolparon su mente y al ver las tumbas olvidadas de quien le dieron la vida, las lágrimas afloraron en sus ojos. Se sintió tan deprimido que decidió quedarse ese día en la cabaña abandonada. Aún estaba su vieja cama y dormiría en ella. Por la noche, ya cuando dormía, lo despertaron unos gruñidos. Rápido se incorporó y miró a la misma bestia de aquella noche. Entonces trató de huir, pero al ir corriendo, uno de sus pies se hundió en la madera y cayó al piso quedando a merced del animal. El animal, sin dejar de gruñir, se le acercó y en vez de atacarlo pasó la nariz por el cuerpo del muchacho, olfateándolo. Después de reconocer su aroma, increíblemente se sentó frente a él, transformándose en su perro Matías. Lo había reconocido, por eso no lo atacó aquella vez cuando niño. Al tratar de sacar su pie del hoyo, descubrió la pócima que su padre guardara hacía mucho. Comprendió todo cuando leyó que decía era para convertirse en hombre lobo. Él se la había dado a su perro para comprobar que funcionaba. Entonces, pensando en los asesinos de sus padres, en un arrebato de deseo de venganza se la tomó. Ahí permanecería junto con su perro hasta la próxima luna llena. Seguramente en esos días llegaría una transformación y con el poder de Lycan podría enfrentar a las bestias asesinas. Cuando Librado tomó parte de la poción que Cuco su padre había escondido, no duró mucho para sentir sus reacciones. No se estaba convirtiendo en hombre lobo ni mucho menos. Para que sucediera eso, debía esperar las energías de la luna llena. Su perro lo miraba inquieto, sabía lo que le esperaba a su amo, lo había sentido en carne propia. El brebaje era tan poderoso que desde la primera noche se sentía más fuerte, ágil, sin ninguna enfermedad. Por principio de cuentas, la vista, el olfato y oído se le agudizaron más. Imaginó que Matías sintió todo eso cuando su padre se la dio, pero él no podía expresarlo con palabras. Volteó a verlo con cariño. Se veía tan inofensivo echado a su lado que despertaba ternura. Nadie se podría imaginar que dentro de su perruno cuerpo llevaba una bestia descomunal. Solamente él lo sabía y estaba ahí para protegerlo, porque si alguien quisiera hacerle daño, emergería de él su feroz animal y nadie podría detenerlo. Librado ya lo había comprobado con aquellas bestias que mataran a sus padres. No obstante, ahora en su corazón albergaba una gran duda. Si no fue el perro quien los atacó, entonces ¿quién lo hizo? Quería decir que andaban otras bestias sueltas. Con mayor razón necesitaba tener al lobo dentro de su sangre. Los días consecuentes se le hicieron eternos. Quizás era por el deseo de transformarse en lobo. El desear que llegara el ciclo lunar hacían más lentos los días, pero debía ser paciente. Se alimentaban de lo que su perro cazaba, aún sin estar transformado en bestia.
Era buen cazador, su poder lobuno lo habían hecho un depredador, así que por comida no batallaban. La soledad le hizo recordar que no les había avisado a sus padres adoptivos que vendría a visitar las tumbas de sus padres. Eran buenas personas, lo querían como a un hijo y él también los quería a ellos, pero necesitaba hacer todo lo que estaba haciendo para encontrarse a sí mismo. Algún día les compensaría todo lo que habían hecho por él. Pasaron 15 días desde que llegó a ese lugar. La luna llena estaba próxima a llegar y estaba un tanto nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar al tener ese enorme poder en su sangre. Esperaba haber hecho lo correcto y no hacer daño a gente inocente. Empezó a oscurecer, pero la luna no aparecía. Su nerviosismo le hacía temblar las manos. No podía evitar sentir temor a lo desconocido. Pasaron las horas y no sucedía nada. Posaba su mirada al cielo, pero extrañamente la luna seguía sin salir. Entonces se fue a dormir. Quizás aún no era el ciclo lunar, porque tampoco Matías estaba sufriendo los cambios de su transformación. Estaba echado muy tranquilo. Pero en la madrugada su cuerpo empezó a temblar. Sudaba copiosamente, revolviéndose entre su cama como si estuviera poseído. La luna había tardado en salir y estaba dándole su poderosa energía para que brotara la bestia. Su transformación llegó con exasperantes gritos. Parecía que su garganta se le iba a destrozar. Luego se hicieron gruñidos hasta que de ella brotó un aullido. Había culminado la transformación. Ahora era un hombre lobo. Pero no era el único, porque también su perro estaba convertido en un colosal animal. Se quedó quieto por unos momentos, observando para todos lados. Matías lo veía sin moverse, como esperando una orden. Entonces emitieron gruñidos y, como si se entendieran, salieron de la cabaña. Buscarían a los asesinos de sus padres. Por eso había tomado la poción mágica para poder vengarlos. Anduvieron por gran parte del bosque sin encontrar nada. Sus rugidos y aullidos rompían el silencio nocturno, escuchándose a gran distancia. Así anduvieron olfateando, tratando de encontrar algún aroma como el de ellos, hasta que ya casi al amanecer su olfato los llevó a las orillas del pueblo. Habían detectado el olor que buscaban. Quería decir que por ahí vivían los asesinos. Jadeantes se detuvieron un momento, pero de repente escucharon gritos y rugidos que salían de una casa a las orillas del pueblo. Librado emitió un rugido como indicándole a Matías que lo siguiera, y cuando llegaron vieron que aquellas dos bestias estaban por atacar a una familia. Con un aullido hicieron notar su presencia y antes que les hicieran daño a las personas, saltaron sobre ellos, quienes sorprendidos recibieron los primeros zarpazos al haber sido tomados por sorpresa. Aturdidos por los golpes, lograron sobreponerse y se inició una lucha encarnizada de poder a poder. Las 4 bestias descomunales eran muy poderosas. Librado traía sed de venganza y eso lo hacía más rabioso, mientras que Matías era mucho más ágil y sus mandíbulas trituradoras. Los habitantes de la casa veían aquella pelea atemorizados, escondidos en un rincón. No sabían de la existencia de esos seres, pero su apariencia les hizo pensar que eran carniceros, lo que quería decir que quien saliera vencedor al terminar la batalla los devorarían y no podrían huir de ellos. La pelea entre las bestias continuaba, cada uno se causaban heridas que para un humano serían letales. Sin embargo, a ellos parecía no afectarles y seguían luchando entre zarpazos y rugidos, hasta que los lobos asesinos salieron huyendo ante la superioridad en cuestión a poder de Librado y Matías. Al culminar la contienda, jadeantes miraron a las aterradas personas que no se podían mover por el miedo al pensar que se los iban a comer. Pero contrario a eso, después de lanzar un aullido, se fueron al bosque. No estaban ahí para dañar a los humanos.
Además estaba por salir el sol y no debían permitir que los vieran transformarse en su forma real. Corrían lo más rápido que podían y no se detuvieron hasta que en su propia carrera poco a poco se iban convirtiendo, él en librado y Matías en perro. Pero ya iban lejos y nadie podría verlos. Notaron que estaban heridos y vieron que poco a poco se iban cerrando solas. Ese era otro de los poderes de un hombre lobo. Esperaron un poco para reponerse, el esfuerzo había sido brutal. Convertidos en bestia no sentían cansancio, pero al transformarse en su forma normal sí les mermaba fuerzas. Regresar de una transformación era lo que más los cansaba y se quedaron dormidos. Un par de horas después despertaron y se fueron a la cabaña. La siguiente noche, cuando la luna nuevamente les dio su poder, en cuanto se transformaron salieron en busca de los Lycans. Esta vez no los dejarían escapar. De repente, cuando iban en plena carrera, sonaron 2 disparos y Matías cayó herido al recibir los balazos. Librado al verlo caer, se detuvo en seco y empezó a buscar a los agresores. Su desarrollada vista taladraba la oscuridad como si fuese casi de día. Entonces el reflejo de la luna hizo brillar el metal del arma y se dirigió velozmente hacia ella. La rabia lo hacía más irracional. Creía que Matías estaba muerto y quería hacer pagar a sus asesinos. En cuestión de segundos llegó al lugar donde estaban ocultos entre unos arbustos un par de cazadores y cayó encima de ellos. Estaba furioso y un potente rugido le salpicó los rostros de baba, mientras de un zarpazo les tumbaba las armas. Al estar por darles muerte, el rugido de Matías atrás de él lo detuvo. No estaba muerto, las balas tampoco les hacían daño. Entonces, emitiendo otro potente rugido, los dejó ir. Eran simples cazadores y los habían confundido con algún animal de caza, pero no les permitió llevarse sus armas. Con sus propias garras las partió en 2. No obstante, el percance les hizo desistir continuar su búsqueda y se regresaron a la cabaña. Por la mañana muy temprano se levantó y al estar viendo las cosas que había dejado sus padres, encontró notas de cuando Cuco lo estaba enseñando a ser curandero. En ellas decía paso a paso qué plantas usar y cómo prepararlas. También estaba escrito cómo se podrían controlar las transformaciones para convertirse a placer en lobo. Entonces pensó seguir los pasos de su padre. Él siempre había querido que fuera curandero y lo haría en su memoria. No le sería difícil porque lo traía en la sangre. Esa era su herencia y sería un hombre lobo curandero. Olvidándose un poco de su venganza, fue en busca de lo que necesitaba. Los días que no hubiese luna llena, se dedicaría a aprender la sanación con magia blanca. Los días consecuentes se dedicó de lleno a practicar preparando pócimas, las que probaba en animales heridos o enfermos, hasta comprobar que sí funcionaban. Seguía todas las indicaciones que estaban escritas y lo primero que aprendió fue a controlar sus transformaciones y enseñó a su perro también. Ahora ya no necesitaban la luna para convertirse en bestias. Su mente brillaba más y empezó a recordar todo lo que le había enseñado Cuco. Las cosas comenzaron a fluir solas y su sangre reclamaba la herencia. El don que traía había despertado por sí solo. Su tercer ojo lo guiaría con certeza en lo que debía hacer. Desde hoy se dedicaría a curar a las personas como lo hacía Refugio su padre y no descansaría hasta encontrar a sus asesinos. Con el poder que había obtenido Librado, al desarrollar su tercer ojo, todo lo veía más claro. Podía ver y sentir los elementos y energías que poseía cada planta. Con ellos sabía cuáles utilizar para hacer brebajes curativos. Así era como su padre Cuco obtenía la sabiduría para hacer milagros con ellas. Pero no nada más eso.
También podía verle su aura y la esencia a los animales. Eso le hacía saber qué males traían, así podría atacar directamente la enfermedad. Aún no veía un cuerpo humano, pero estaba seguro que también podría hacerlo con ellos. Todo lo que había desarrollado y aprendido en un mes era portentoso. Si sus padres vivieran, estarían orgullosos de él. Sabía que lo estaban. Casi podría escuchar sus palabras desde el cielo. Se sentía muy contento y aunque no tenía a quién contárselo, lo hacía con su perro. El noble y fiel cachorro era su confidente. Matías era inteligente, lo entendía perfectamente y se lo hizo saber con sus ladridos moviendo su cola. También extrañaba a sus amos, por eso había regresado a la cabaña y gracias a eso lo encontró a él. En ese momento, Librado le dijo que tenía que regresarse al pueblo. Aquí ya no había nada que hacer, allá lo necesitaban sus padres adoptivos. El perro lo entendió y se puso triste, pensando que lo iba a dejar, pero Librado le dijo que no lo dejaría por nada del mundo. Siempre estarían juntos y se irían en cuanto amaneciera. Estando en el pueblo sería más fácil encontrar a los asesinos de sus padres. Esa noche ya no habría luna llena y ambos durmieron tranquilamente. En cuanto amaneció, preparó todas sus cosas, hierbas, pócimas y brebajes. Cuando estaban por salir, a lo lejos divisó a un hombre venir en una carreta. Con la extraordinaria vista que tenía, a pesar de la distancia, miró que era Pedro, su padre adoptivo. Luego que llegó le dijo estar preocupado por él. Lo había buscado por todos lados, pero nada. Entonces pensó que aquí lo encontraría, por eso vino hasta acá. Un tanto alarmado también le comentó que en el pueblo cada vez había más muertes. Ya no eran dos bestias las atacantes. Una familia sobreviviente dijeron que un par de hombres lobo quisieron atacarlos, pero que de repente aparecieron otros dos de la nada peleando entre ellos. Por eso lograron sobrevivir, gracias a la oportuna llegada de esas bestias que parecían ser animales pensantes. Librado no contestó nada, se quedó callado pensando que habían sido ellos quienes ayudaron a esa familia. Entonces le dijo que estaban por irse al pueblo. Había encontrado todo lo que necesitaba, incluso a su perro, y lo llevaría consigo. Después subieron a la carreta y se fueron. En el camino, Librado le contó lo que había sucedido esos días, omitiendo que era un hombre lobo. Solo le dijo haber aprendido lo que sabía su padre y podía sanar a la gente como lo hacía él, con brebajes hechos de la naturaleza. Pedro le dio un abrazo, diciéndole que el pueblo tendría un buen curandero. Cuando llegaron a casa, Luisa, su madre adoptiva, al verlo le dio un efusivo abrazo. Se puso feliz porque Pedro lo encontró con vida. Ellos no habían podido tener hijos y a él lo querían como a uno. Con el paso de los días, la gente supo que era curandero y en poco tiempo ya había curado muchos, haciéndose muy famoso. Un día llegó un hombre y en cuanto lo vio, sintió haberlo visto antes. No recordaba en dónde, pero estaba seguro que lo conocía. Iba a ver qué le daba para una simple jaqueca que traía. Librado, al tocarlo de su frente, sintió una gran energía, pero no era buena. Las vibras que había sentido en ese hombre eran malignas. Le dijo que no tenía nada, su dolor de cabeza desaparecería solo. Cuando se fue dejó intrigado a Librado. Era por dos cosas: una, por no recordar en dónde lo había visto antes, y la otra, ¿qué sería ese poder maligno que había detectado con su esencia? El tiempo no perdona y llegó la primera noche que aparecería la luna. Librado no se preocupaba por ello, sabía cómo dominar su transformación y no llegaría si él no lo permitía, aún estando el astro nocturno en el cielo. Igual Matías, a su perro, tampoco se convertiría en bestia de no ser necesario. Esa noche, cuando parecía que todos dormían, un potente rugido y el caer de la puerta destrozada por un golpe los despertó.
La bestia que iba buscando al librado entró y también derribó la puerta donde dormían Pedro y Luisa. Aterrorizados vieron su inminente muerte. Luisa, del terror que sentía, cayó desmayada. Era lo mejor, así no sentiría nada al morir. El hombre lobo, gruñendo amenazadoramente, quiso darle un zarpazo a Pedro, pero una oportuna garra por detrás de él se lo impidió. Era Librado y su perro Matías, convertidos en lobos también, y entre los dos lo acorralaron. Aquel licán se defendía luchando con fiereza, tirando zarpazos y mordidas. Sin embargo, no era tan poderoso como para vencer a dos bestias sedientas de sangre, y Matías, con sus poderosas mandíbulas, trituró una de sus garras, mientras que Librado, de un zarpazo, cercenó su cuello, quedando la cabeza entre sus garras. Pedro seguía aterrorizado. Aunque una bestia había muerto, aún tenía dos más frente a él. No sabía que eran Librado y Matías. Pensaba que moriría también. De repente tomaron su forma normal y con asombro vio que era su hijo y el perro. ¿Cómo creer tal cosa? Impresionado por lo que vio, le regresó la sangre a su cuerpo. Por momentos pensó que morirían. En ese momento el lobo muerto tomó su forma normal y vieron que era aquel hombre al que Librado había sentido la energía maligna dentro de él. Era porque traía a la bestia en su sangre. Pero había algo más. En ese momento recordó dónde lo vio antes. Era aquel hombre que su padre Cuco le diera la pócima por error para convertirse en hombre lobo. Quería decir que era uno de los asesinos. Ese error le había costado la vida a su padre. Pero faltaba otro y tenían que encontrarlo antes que él lo hiciera con ellos e intentara hacerles daño a Pedro y Luisa. En la mañana su mamá amaneció muy mal, no se pudo levantar, el susto vivido casi le había matado. Librado, al abrazarla, sintió el mal que traía adentro. Se le había disparado la glucosa, generándole diabetes. Pedro dijo que la llevaría con un doctor, pero Librado no lo permitió, diciéndole que confiara en él, que él la curaría. Entonces escogió unas hierbas y preparó un brebaje, luego se lo dio a Luisa. Fue increíble, pero al día siguiente amaneció como si nada. El mal había desaparecido. Pedro ahora ya no tenía ninguna duda de que era tan buen curandero como su padre y le agradeció al muchacho. La tranquilidad regresó al hogar, más porque sabían que dos seres portentosos los cuidarían de cualquier peligro. Ya lo habían hecho una noche antes con la bestia maligna. Ahora lo primordial era encontrar al otro licán para librar a la comunidad de ese peligro y no hubiese más muertes. Esa noche, Matías y Librado se convirtieron en lobo, iniciarían la cacería. Tenían que acabar de una vez y por todas con aquella amenaza. Lo buscarían hasta por debajo de las piedras. Se perdieron en la noche entre las oscuras calles del pueblo. Se deslizaban sigilosamente, cual cazador buscando a su presa. De repente, escucharon gruñidos entre una agitada respiración y se pusieron alertas. Vieron que un enorme animal caminaba por la oscuridad con un perro entre sus fauces. Cuando estaba cerca de ellos, le cerraron el paso, acorralándolo para que no huyera, uno atrás de él y otro por delante. Sus gruñidos amenazantes le decían que morirían o vencerían, pero de esta noche no pasaba. El licán tiró al perro que traía en el hocico y se preparó para luchar. Vendería cara a su vida. Matías de un salto le cayó por atrás, mordiendo su lomo. Sin embargo, la bestia de un zarpazo se lo quitó de encima y Matías rebotó entre la tierra. Se levantó sacudiéndose el golpe, preparándose para atacar de nuevo. Su agilidad era tal que saltó 5 metros llegando hasta él. Librado, por su parte, lo atacó por el frente. No querían darle la mínima oportunidad de que se escapara. Pero también era poderoso y les acertaba descomunales zarpazos. Además, el licán tenía un as bajo la manga, porque en eso apareció otra bestia en ayuda del animal asesino. Era una hembra, se le notaba por sus facciones.
La lucha se hizo más encarnizada. Ninguno pedía ni daba cuartel. Zarpazos y mordidas herían sus cuerpos, pero ninguno dejaba de pelear. La lucha era a muerte. Los ruidos eran tan estrepitosos que la gente empezó a mirar por sus ventanas con terror aquella lucha tan espectacular. Si no lo estuvieran viendo, no lo creerían. Cada vez que se causaban una herida, emitían un rugido de dolor que aturdía a los expectantes, hasta que la hembra loba cayó muerta sin corazón. Matías se lo había arrancado de un zarpazo. Por otro lado, Librado daba cuenta de Lican, cortándole la cabeza. Vieron que se transformaban en humanos y eran la mujer y el otro hombre que acompañaban al que por error su padre le diera la pócima mágica. Él los había contagiado cuando se convirtió por primera vez en hombre lobo. Luego fueron por su papá Cuco en venganza. Después que acabaron con ellos se fueron, dejando los cuerpos a media calle. Sus padres estaban vengados. Nadie sabría quiénes eran ellos, solamente sus padres adoptivos Pedro y Luisa, pero guardarían el secreto y cada vez que surgiera alguna amenaza en la comunidad, se convertirían en bestias. Mientras tanto, Librado sería el curandero del pueblo.